Bienvenidos y bienvenidas a un video más de Gran Bastini hablando sobre curvas cónicas. Ya hemos hablado un poco sobre las curvas cónicas, pero surge una inquietud muy específica que quiero responder en este video y es el origen de este término, x por y. Siempre hemos visto en las curvas cónicas que tienen esta forma, esta ecuación en general, términos x cuadrado, y cuadrado, x, y, alguna constante, pero este término x por y casi nunca nos lo muestran. Sin embargo, este término x por y hace parte de la definición general de las cónicas. Entender el origen de este término, cuándo él existe en la definición de alguna de las curvas cónicas, es el propósito de este video. Sabemos que las curvas cónicas son de 4 tipos, ¿cierto? Circunferencias, elipses, parábolas o hipérbolas. La pregunta es, y la respuesta, amigos míos, la respuesta está fijándonos que en este dibujo todas las figuras están alineadas siempre o verticalmente o horizontalmente. ¿Qué pasaría si en cambio decido hacer una rotación? Por ejemplo, si tengo esta elipse, yo sé que cualquier puntito sobre ella de coordenadas x, y va a cumplir la ecuación de las elipses, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero ¿qué pasa si tomamos esa elipse y le hacemos un giro? Le hacemos una rotación por un ángulo θ, aquí por ejemplo 20 grados, 30 grados, lo que ustedes quieran. ¿Qué condición van a cumplir ahora las coordenadas x, y de un puntico que pertenezca a esta elipse girada? Vamos un momento al tablero. Bien, vamos a arrancar por un punto que todos hemos escuchado, pero que tal vez no tenemos bien claro, digamos, cómo se obtiene. Es la llamada matriz de rotación. Si yo tengo un puntito sobre el plano XY, listo, de coordenadas x, y, descrito por esta línea azul, si lo conecto con el origen, digamos que vamos a hacer girar esa línea azul un ángulo θ, ¿vale? Vamos a girar un ángulo θ hacia la izquierda en sentido antihorario, sin modificar la longitud de esta línea, ¿vale? Digamos que la longitud sea, por ejemplo, L, entonces la longitud va a seguir siendo L, nada más vamos a hacer una rotación, ¿vale? Y la pregunta es, si conocemos las coordenadas x, y, el punto inicial, y si sabemos el ángulo θ que se desea girar, ¿cuáles son las coordenadas x', y' de esta nueva posición? Entonces, vamos a arrancar por lo siguiente. Coordenadas x, y. Si yo completo aquí un triángulo rectángulo, ¿listo? Con los lados azules, entonces vamos a llamar a este angulito alfa. Sabemos que esta sería la medida de x y esta sería la medida y, ¿cierto? Y sabemos, esto es claro, que la medida de x
sería simplemente la longitud L de la hipotenusa multiplicada por el coseno de alfa, ¿cierto? Porque este sería el cateto adyacente. Y del mismo modo, la longitud del cateto Y, por ser cateto opuesto, sería igual a L, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo alfa, por ser cateto opuesto, ¿verdad? Y vamos a hacer la misma construcción ahora para el triángulo que tendría hipotenusa esta línea negra. Entonces vamos a proyectar aquí verticalmente, listo, y vamos a construir este triángulo rectángulo también. Ahora las medidas de los catetos, a ver, vamos a correr este aquí un poquito para que no se nos confunda. X era la medida del cateto azul. Ahora la medida de este cateto negro sería la coordenada X', y la medida de este cateto vertical negro sería Y', ¿listo? Y siguiendo la misma lógica de antes, la medida de X' sería la hipotenusa por el coseno de todo este ángulo. ¿Y este ángulo cuánto es? Alfa más teta, ¿vale? Y la medida de Y', que sería este cateto opuesto acá, sería la hipotenusa L multiplicada por el seno de todo este ángulo. Y este ángulo es alfa más teta, ¿vale? Entonces vamos a aterrizar eso acá. Lo que acabamos de decir es que X' es igual a L por coseno de todo este ángulo, que sería teta más alfa o alfa más teta, como lo quieran ver. Y Y' sería igual a la longitud L por el seno de todo este ángulo, que sería también teta más alfa. Y ahora simplemente vamos a jugar un poquito con aquellas identidades trigonométricas básicas fundamentales que seguro ustedes conocen. Vamos a aprovecharnos de esas identidades para aplicarlas acá. Entonces, si nosotros desarrollamos este coseno, ¿qué vamos a encontrar? Aquí nos queda coseno de teta por coseno de alfa. Este primer término, coseno de teta por coseno de alfa. Pero recuerden que afuera está multiplicando por L. Entonces yo multiplico por una L aquí afuera y veo que aparece L con coseno de alfa. Y L con coseno de alfa no es nada más que X. Entonces si yo tengo todo esto multiplicado por L, o voy a hacerlo aquí mejor, aquí nos sale más nítido, más transparente, para tener exactamente estas dos expresiones. Entonces esta L tendría que multiplicar aquí y también tiene que multiplicar obviamente a la segunda parte, ¿verdad? Aquí sigue habiendo una resta. Y esta L, al multiplicar a esto, yo hago este desarrollo, se convierte en una suma, pero la L multiplica todo. Entonces aquí sigue habiendo una L, aquí sigue habiendo una L, ¿verdad? Y esta primera parte, ¿qué es? Pues esta L con este coseno de alfa es X. O sea que aquí lo que tengo es X por coseno de teta. X por coseno de teta. Y luego tenemos menos, ok, menos. Y aquí tenemos una L con un seno de alfa. L por seno de alfa es simplemente Y, ¿verdad? O sea que aquí tengo L por seno de alfa y Y, que multiplica a seno de teta. Entonces Y por seno de teta. Y sobre la segunda expresión usamos exactamente la misma idea. Aquí vemos que hay L con coseno de alfa, que es simplemente X. Entonces tenemos X por seno de teta más, y por aquí aparece una L con un seno de alfa, que sería L por seno de alfa es Y. Entonces tenemos Y por No. coseno de teta. Y eso es justamente lo que estábamos buscando, una expresión que nos permitiera encontrar a partir de las coordenadas originales X y Y sabiendo el ángulo de giro que deseo aplicar, cómo hallar las nuevas coordenadas X' y Y'. Vamos a escribir esto de una forma mucho más compacta, utilizando notación de matrices y notación vectorial, y lo escribimos de este modo. Las coordenadas X' y Y', consideradas como las componentes de un vector, se pueden obtener multiplicando la siguiente matriz. En la matriz van estos coeficientes: coseno de teta menos seno de teta. Y abajo seno de teta, coseno de teta. Y esa matriz multiplica ¿a quién? Al vector de coordenadas originales X y Y.
Para entender mejor, simplemente piensen cómo se efectuaría esta multiplicación matricial. Fila por columna, ¿verdad? Fila por columna y me da el primer elemento, fila por columna y me da el segundo elemento. Y ese es el origen de la famosísima matriz de rotación. Ahora bien, ¿qué pasaría si nos hacemos la pregunta contraria? ¿Qué pasaría si al principio hubiéramos conocido los valores de x' y y quisiéramos ahora girar este punto en el sentido contrario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, un ángulo θ y allá los valores de x y y? Pues la respuesta está aquí también. En ese caso, simplemente el ángulo θ, como no está creciendo sino disminuyendo, se tomaría con un valor negativo. O sea, reemplazaríamos en esa expresión con un ángulo menos θ. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, en ese caso tendríamos el nuevo punto sería x, y igual a la matriz de rotación común y corriente, pero donde está el ángulo θ vamos a reemplazar por su negativo. Entonces, coseno del ángulo menos θ, luego dice menos seno del ángulo, cambiamos a menos θ, seno del ángulo menos θ, coseno del ángulo menos θ, ¿listo? Multiplicando en este caso a x' y', que es el punto original, lo multiplico por la matriz de rotación para obtener el nuevo punto. Pero vamos a aprovechar aquí dos propiedades muy sencillitas de las funciones trigonométricas que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Si no conocen, las podemos explicar en 30 segundos. Y es simplemente el hecho de que las funciones coseno y seno son respectivamente unas funciones par e impar. ¿Qué significa eso? Si vamos al círculo trigonométrico y tomamos un puntito aquí, por ejemplo con un ángulo θ, ¿cierto? Y tomamos un punto espejo de él, aquí con un ángulo menos θ, ¿qué vamos a obtener? Para el primer punto, el valor del coseno es este ángulo, es este lado adyacente, este cateto adyacente. Para el ángulo menos θ, cuando yo completo el triángulo rectángulo, el lado adyacente es exactamente el mismo. Por eso decimos que coseno de θ es igual a coseno de menos θ. ¿Qué pasa con el seno? El seno nos lo da el cateto opuesto, ¿cierto? Lo que pasa con el seno es que tiene otra vez la misma medida porque los dos triángulos son idénticos arriba y abajo, pero en el caso del ángulo negativo, el valor del seno es negativo porque está hacia abajo. Entonces en este caso decimos que el valor del seno de menos θ es igual al valor del seno de θ pero cambiado de signo. O sea, es igual al valor del seno de θ pero cambiado de signo. ¿Listo? Apliquemos esas propiedades acá. Ok, si quiero cambiar el ángulo θ por menos θ, coseno le da igual, no le importa. Entonces podemos dejar aquí simplemente ángulo θ. Lo mismo acá, coseno le da igual, no le importa. En cambio, si dentro del ángulo del seno yo quiero cambiar este θ por menos θ o viceversa, tengo que aplicar un signo negativo afuera. Entonces, si yo quisiera, puedo cambiar este aquí siempre y cuando le aplique un signo negativo afuera. Y con otro signo negativo que ya tenía, nos cambia a positivo. ¿Listo? En cambio, en este, seno de menos θ, ¿lo puedo cambiar a seno de θ? Sí, puedo, siempre y cuando le aplique un menos afuera. ¿Vale? Entonces, esta sería la versión de la matriz de rotación cuando estoy girando ya no en el ángulo contrario a las manecillas del reloj, sino en el ángulo igual al de las manecillas del reloj. Ok, y entonces para ver cómo combinamos esto con las cónicas, para dar respuesta a nuestra pregunta que nos motiva este video de hoy, voy a plantearlo más o menos para esbozar la idea con un ejemplo. ¿Listo? Entonces pensemos en esta elipse, una elipse que tiene semiejes de medida 5 y 2, luego esta sería su ecuación, ¿vale? Está más alargada en el eje x, entonces x cuadrado sobre 5 cuadrado más y cuadrado sobre 2 cuadrado igual a 1, ecuación canónica de una elipse, ningún misterio. Y ahora vamos a girar a esa elipse 30 grados, ¿listo? Vamos a girarla 30 grados en sentido antihorario.
La pregunta es, por ejemplo, este puntito que pertenecía a la elipse, sus coordenadas x y y cumplían esta ecuación, pero este puntito al girarlo 30 grados se va a convertir en este otro, ¿cierto? Que lo estoy representando acá. Este nuevo puntito de coordenadas x', y' estará entonces en la elipse girada. ¿Qué condición, qué ecuación o qué relación cumplen los puntos x', y' en la elipse girada? Entonces vamos a ver. Recordemos nuestra construcción que acabamos de hacer sobre la matriz de rotación. Aquí la tenemos, ¿cierto? Aquí sabemos cómo ir del punto x', y' para construir el punto xy. Entonces, en nuestro caso, vamos a escribir la matriz de rotación, cómo obtener el punto xy a partir del punto x', y'. Vamos a sustituir en esta matriz de rotación con el ángulo 30 grados. Sabemos que seno de 30 grados es 1/2, que coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces simplemente sustituimos esos valores aquí en las 4 posiciones de la matriz de rotación. Desarrollamos ese producto y ese producto nos va a llevar a que x es igual a raíz de 3 sobre 2 por x', raíz de 3 sobre 2 veces x', más 1/2 de y'. Perdón, eso es y'. Y por otro lado, y sería igual a, multiplicamos la segunda fila con esta columna, nos daría menos 1/2 de x', menos 1/2 de x', más raíz de 3 sobre 2 por y'. ¿Listo? ¿Y qué más sabemos sobre x y y? Sabemos que cualquier parejita x y y de coordenadas que representan un punto de la elipse satisfacen esta ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a sustituir este valor de x y y, pero con estas expresiones dentro de esta ecuación. Y lo que sabemos entonces es que toda esta expresión superior sería raíz de 3 sobre 2 x' más 1/2 de y'. Todo esto sería simplemente x. Sabemos que esa expresión al cuadrado sobre 5 al cuadrado más ahora la y, pero y es igual a todo esto, ¿cierto? Entonces en un paréntesis tenemos menos 1/2 de x' más raíz de 3 sobre 2 por y'. Todo esto es y, pero y al cuadrado. Entonces tenemos todo esto al cuadrado. Sobre 2 al cuadrado, porque la medida es ese semieje, sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Cualquier parejita de coordenadas x', y' que está en la elipse girada se relaciona con la parejita de coordenadas x y y de la elipse original según estas relaciones. Y la parejita x y de la elipse original cumple esto. Es decir, que si yo sustituyo con x', y', cualquier parejita de coordenadas x', y' en la nueva elipse tiene que satisfacer esta ecuación. Esta es la ecuación de la elipse girada. ¿Y qué pasa si nosotros desarrollamos esto? Es simplemente desarrollo de cuadrados, ¿cierto? Entonces aquí nos va a salir un término de x' cuadrado, un término de y' cuadrado, pero también nos va a salir un término multiplicando a ese término que es 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Nos va a salir 2 veces esto por x' por y'. Y ahí está nuestro término cruzado que le estábamos haciendo la cacería. Y de aquí también sale un término con x' cuadrado, un término con y' cuadrado. Esos se van a juntar con estos. Al final nos va a quedar algún gran número por x' al cuadrado. Nos va a quedar también de aquí sale algo con y' cuadrado y aquí también. Esos hay que juntarlos, ¿verdad? Teniendo en cuenta los denominadores y todo. Pero pues es simplemente hacer una suma de números un poquito larga que no tiene, digamos, mucha magia para hacerla aquí. La pueden hacer como ejercicio. Y además aquí nos sale ese término cruzado de x' por y', y aquí también sale otro. Esos habrá que juntarlos. Nos va a quedar más algún otro número por x', y', ¿cierto? Y al otro lado pues igual a 1. Y ahí vemos cuál es el origen entonces de ese término cruzado en la definición general de las curvas cónicas. Es un término que solamente surge cuando alguna de esas curvas cónicas yo decido hacerla girar y ya no está alineada horizontal ni verticalmente, ¿vale?
pasaría si además de rotar mi figura yo decido girarla? Eso se los dejo como un reto para que lo piensen, para que lo analicen y traten de resolver. Por ejemplo, si giramos esta elipse 30 grados y además la desplazamos, por decir algo, 3 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba, ¿cuál sería la ecuación de esa elipse? Queda de tarea para que lo piensen. Gracias por su atención y listo. No se pierdan los videos de Fran Bastini, síganos en nuestras redes y bueno, hasta la próxima. Bueno, un cortecito, pero se puede unir, pero... Ah, porque parecía que ya había terminado.